Pues vamos a por la siguiente, ¿no? Después de esta apertura ya nos quedamos así un poco... Pero bueno, todavía queda más, Doña María José Broseta, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, y don Enrique Arranz, subid para acá, van a ser los encargados de realizar la ponencia inaugural. Yo cuando venía para acá andaba con una reflexión, ¿no? Somos la única especie, los seres humanos, que nuestro espacio evolutivo se hace con altruismo. No hay ninguna especie altruista, solo los seres humanos, ¿no? Qué mejor espacio, ¿no?, de identificar este altruismo, ¿no?, que en este foro. Y bueno, y qué mejor persona para contextualizarnos que Enrique. María José, ¿estás lista? Un segundo. Venga, un segundo le damos. Bueno, muchas gracias. Bueno, primeramente, buenos días a todas y a todos, y quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho a la Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia a participar en este primer congreso del voluntariado en Valencia, y sobre todo a Miguel Salvador y a su junta directiva de la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Además de tener el gusto de presentar a Enrique Arnaz, filósofo y sociólogo de la Fundación SPLAI y una figura destacada en el ámbito del voluntariado. Antes de eso, me gustaría comentar que en el movimiento vecinal también somos voluntarias y voluntarios, y además debemos sentirnos orgullosas de serlo, que reivindicamos todas aquellas injusticias que vemos y también en todos otros aspectos que pueden mejorar nuestra ciudad, además de trabajar permanentemente en la elaboración de propuestas e ideas y aportando toda la ayuda y apoyo que podamos a nuestras vecinas y vecinos. En la triste situación vivida de la Dana el día 29 de octubre, se ha demostrado que realmente ha sido el voluntariado en su conjunto quienes hemos estado ahí, y hay que reconocer y agradecer además especialmente a ese colectivo de jóvenes voluntarias y voluntarios que han estado trabajando con los afectados noche y día, y sin que nadie les obligara a hacerlo. Y seguro que será una de las cuestiones sobre las que seguiremos hablando en este congreso. Pero ahora, como decía, paso a presentar a Enrique Arnaz, quien cuenta con una amplia trayectoria en su trabajo por promocionar y difundir la acción voluntaria de la sociedad y desarrollar actividades que impulsen el ámbito del tercer sector para colaborar en su potenciación y desarrollo. El eje transversal de su vida profesional ha sido la preocupación por el desarrollo comunitario en ámbito asociativo y de las organizaciones sociales, tanto en España como en América Latina, con especial incidencia en algunos escenarios, sobre todo de exclusión social. Hoy tenemos la suerte de contar con Enrique y para que nos hable precisamente del poder transformador de la sociedad civil, que en definitiva es el poder del asociacionismo y, por supuesto, del voluntariado. Así que, Enrique, tienes la palabra. Muy bien. Bueno, buenos días.
Buenos días y muchas gracias a todos vosotros y vosotras por participar en este espacio de reflexión colectiva. Muchas gracias, María José, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias, Miguel y Cristina, por haberme invitado. Os digo con toda honestidad que he aceptado esta invitación con temor y temblor, porque reflexionar en alto sobre el voluntariado, uno de los principales protagonistas en la solución de esta catástrofe que ha sido la Dana, aquí en Valencia, en el mismo escenario de los hechos, delante de vosotros, que habéis sido y sois la vanguardia en este trabajo de salvación y recuperación. Y 3 meses después, cuando ya ha habido tiempo suficiente para sacar conclusiones, aceptar esta invitación supone para mí una enorme responsabilidad. Yo la he aceptado y, sinceramente, no sé cómo voy a responder. No es por falsa humildad ni por querer aparecer como alguien políticamente correcto, pero os confieso que pocas veces en mi vida, y ya soy mayor, ya soy abuelo, pocas veces en mi vida como hoy, aquí y ahora, he sentido la responsabilidad de reflexionar desde la cabeza y desde el corazón, desde lo razonable y desde lo vital, desde los conceptos que surgen de la mente y desde las emociones que nacen del espíritu. Pocas veces como hoy he sentido la emoción de reflexionar sobre un dramático suceso, lo que ha significado para una comunidad, con el objetivo de redimensionar y poner en valor el voluntariado como una actitud y como una práctica que visibiliza de forma extraordinaria la capacidad de entregarse a los demás, sobre todo a los más necesitados y a lo más necesitado, desde la gratuidad, desde ese argumento indiscutible que es el te quiero porque te quiero querer, te ayudo porque te quiero ayudar, estoy a tu lado porque quiero estar a tu lado y quiero que me sientas cerca. Sentir ahora mismo vuestra atención y vuestra mirada supone para mí un nivel de compromiso porque no sois unos cualquiera. Posiblemente muchos de vosotros y vosotras habéis sufrido en vuestra propia piel esta situación límite y todos y todas os habéis implicado de manera incondicional. Estoy seguro que como actores testigos habéis digerido emocionalmente la experiencia traumática de lo que os ha tocado vivir, la habéis meditado y esto os ha llevado al aprendizaje de difíciles y fecundas cosas para vuestra vida. Y en medio de todo este viaje que habéis hecho o que seguís haciendo todavía a vuestro propio interior, viaje que vale tanto que no tiene precio, aparece mi reflexión. No sé, me siento como un intruso que entra en vuestra alma. Por eso, fuera de cualquier protocolo, os digo sinceramente que soy yo quien os da las gracias por haberme invitado y porque me brindáis una excelente ocasión para reflexionar y aprender cómo y para qué vivimos. Creo que esto va a ser para mí un momento inolvidable. Además, en un espacio, estoy impresionado de lo bellísimo, lo precioso que es este espacio en el que nos habéis convocado. Esta meditación compartida con vosotros y vosotras va a tener 3 partes. Una introducción, una reflexión sobre lecciones que nos ha dado la Dana para el tema del voluntariado y finalmente un pensamiento para el futuro de nuestras entidades. Como introducción, lo primero que quería deciros es que si hubiéramos celebrado, lo ha dicho muy bien nuestra concejala, si hubiéramos celebrado este congreso el pasado 14 de noviembre, que era la fecha prevista y sin la Dana en nuestro escenario, los contenidos, debates, reivindicaciones, análisis sobre el voluntariado como espacio cualitativo de ciudadanía, como sujeto político, como realidad social sometida a profundos procesos de cambio, habrían sido muy diferentes de los que van a ser. Pero aquella experiencia de destrucción masiva puso todo patas arriba y como todavía estamos bajo sus efectos, creo que tenemos la obligación moral, intelectual, cívica y ética de construir un relato que nazca en su espíritu y en su letra de la reflexión sobre esta experiencia límite que nos ha superado a todos y a todas en muchos aspectos. Nada de lo que hoy hablemos y reflexionemos puede estar al margen de este terrible desastre natural ecológico, económico, político, social y cultural y en valor coste humano que ha supuesto 232 personas fallecidas, más de 35.000 rescatadas y centenares de miles de ciudadanos y ciudadanas de toda edad y de toda condición que nunca van a poder borrar en su vida la huella de lo que se sufrió
aquel 29 de octubre. Si no pusiéramos la Dana como centro y eje vertebrador de este día de reflexión colectiva, estaríamos proclamando a los cuatro vientos que somos unos frívolos, que no hemos entendido nada de lo que ha pasado, y sinceramente la celebración de este congreso sería tan inútil y absurda como intentar hacer una operación de estética en un muerto. Lo segundo que quería deciros en esta introducción es que la Dana nos introduce en un escenario de aprendizaje para todos. La Dana, nuestra Dana, que nos reveló la cara más letal del cambio climático, debe cuestionarnos muchas cosas a nivel personal, comunitario, social y político. Os lo diré de otra manera. Lo sucedido el 29 de octubre no anula, por supuesto, pero sí trasciende el debate sobre temas o contenidos muy importantes y necesarios ahora, como por ejemplo el to be o non to be de nuestro voluntariado, el análisis y la crítica política a decisiones tomadas o no tomadas, la necesidad de un nuevo urbanismo, la necesidad de crear protocolos de emergencia más seguras, la necesidad de hacer una nueva reordenación del territorio, la necesidad de plantearse nuevos modelos de producción y de negocio, etcétera, etcétera. Entendedme bien. Comprendo, comparto y veo lógico que después de un desastre de esta magnitud nos centremos en estas y otras cosas. Por supuesto que lo entiendo. Pero hablando de la reflexión colectiva que vamos a llevar a cabo hoy, aquí, en Valencia, 3 meses después de lo que ha sucedido, creo que estamos obligados a contextualizar los temas y contenidos de todo nuestro debate en un nuevo paradigma. Un paradigma que para mí debería ser el siguiente. Si amamos la vida, y todos los que estamos aquí amamos apasionadamente la única vida que se nos ha dado, tenemos la obligación moral, ética, cívica y política de luchar por su calidad en todas las personas y en toda la persona, allí donde ésta, la vida, se vea amenazada. Esta mirada de luces largas debe atravesarnos a todos y provocar a nivel personal y comunitario preguntas tan importantes como, por ejemplo, ¿qué valores dan sentido a nuestra vida y a nuestra comunidad? ¿En qué mundo de relaciones nos movemos y queremos movernos? ¿Qué importancia damos al dinero? ¿Dónde ponemos nuestra felicidad? ¿En nuestra relación con las cosas o en nuestra relación con las personas? ¿En qué escenarios buscamos nuestras seguridades vitales? ¿Qué importancia damos al cuidado de la madre tierra? ¿Qué valor tiene en nuestra vida lo comunitario? Etcétera. En una palabra, creo que sabiendo que nadie estaba preparado para un desastre así y que nadie se imaginaba que esto pudiera ocurrir, un suceso como la Dana nos obliga a todos y a todas a hacer un viaje personal al interior de nosotros mismos. Porque una vez que esto ha ocurrido, lo inteligente es valorar el 29 de octubre como una oportunidad de cambio que el destino nos pone para entendernos a nosotros mismos y a nuestra comunidad de otra manera, para descubrir nuevas caras de la vida y nuevas dimensiones de nuestra personalidad, para aprender enseñanzas que nos obliguen a cambiar hacia mejor y a disminuir factores que hacen de la vida una situación de dolor y de riesgo para mucha gente. No tenemos otra alternativa que reconvertir este tiempo de destrucción en tiempos de reconstrucción. Mirad, ningún experto en Oriente Próximo pudo anticipar en diciembre del 2010 las revoluciones de la primavera árabe que iban a sucederse en el año 2011. Ningún sovietólogo predijo la impresionante revolución de 1989 con la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la desintegración de toda la Unión Soviética. Ninguno de nosotros y nosotras, cuando nos tomábamos las uvas el 31 de diciembre del 2019 y nos dábamos abrazos con nuestros seres queridos, deseándonos lo mejor para el año 2020, que se iniciaba en ese mismo instante, ninguno de nosotros y nosotras podía sospechar el tsunami que nos iba a venir después, 70 días después, el COVID. Mirad, la historia nos da lecciones, nos enseña cosas. Es una gran maestra y del aprendizaje y aplicación inteligente o no de estas lecciones aprendidas dependen en parte los tiempos venideros. Lo tercero que quería deciros en esta introducción es que soy muy consciente
de que en la actualidad la idea del futuro como esperanza de una vida más digna y de mayor calidad para todas las personas y para toda la persona es una idea que en muchísima gente está ya liquidada y amortizada. Sencillamente no existe. Observo todos los días a mi alrededor que ante la deriva de la crisis ecológica, el productivismo, la sociedad de consumo, la cifra millonaria de seres humanos descartados absolutamente para todo, las guerras, el terrorismo, el miedo ante los efectos descontrolados de la inteligencia artificial, la subida al poder de energúmenos sin límites, etc., observo que ante este panorama mucha gente cree que pensar en el futuro como tiempo de cambio y de esperanza es una utopía propia de buenistas que no quieren bajar de su séptimo cielo o de soñadores opiáceos que no quieren pisar la realidad. Hace muy pocos días, hablando de estas cosas con un conocido filósofo, que es también un buen amigo, me decía: pero Enrique, a tus 76 años, ¿todavía esperas razonablemente el futuro de una sociedad mundial más justa? ¿Eres de los que creen que los estados van a preocuparse de verdad en promover políticas de protección por el medio ambiente más sano y por un sistema de protección más sostenible para todos? Sé que frecuentemente los diálogos entre muchos de nosotros están llenos de palabras como desencanto, desconfianza, desesperanza, desengaño, desilusión. En definitiva, sé que hay mucha gente que, aunque no sepan verbalizarlo, están convencidos de que en términos generales nuestro tiempo es ya insostenible y nuestro sistema ya no se aguanta a sí mismo porque cada vez está más colapsada esta manera de producir, consumir y vivir que el capitalismo voraz ha configurado durante los últimos siglos. ¿Sabéis cuál es lo que más me preocupa con este tipo de sentimientos? Pues os lo digo, no es solo que producen catastrofismo y alarmismo universal, sino también y sobre todo que fomentan la indiferencia, el pasotismo y la paralización y una paralización vital generalizada. Pues bien, os lo quiero decir bien claro y ya desde la introducción. Como posición vital, me niego a pensar que la incertidumbre es la única certeza. Me niego a pensar que el apocalipsis es el único futuro imaginable. Me niego a pensar que aceptar que estos tiempos de riesgo no contienen también una clara manifestación de oportunidad. Ahora o nunca es el momento de la acción. Sí, hoy, ahora o nunca tenemos que declararnos insumisos de la ideología apocalíptica, del pasotismo y de la paralización que conllevan. Hoy, ahora o nunca, tenemos que empeñarnos en entrelazar complicidades los unos con los otros. Hoy, ahora o nunca, es el momento de la desobediencia, de la disidencia, de la rebeldía que nos devuelva la capacidad personal y colectiva para combatir radicalmente la mediocridad de una vida cotidiana ahogada en su propia inmediatez. Hoy y ahora reivindico el tiempo de la esperanza, sabiendo que cuando nos pronunciamos así, estamos hablando de la esperanza no como una convicción bobalicona de que las cosas saldrán bien porque somos buena gente y vamos a esforzarnos en el empeño, sino como la certeza de que algo tiene sentido sin importar demasiado su resultado final. Reivindico el optimismo inteligente, sabiendo que esto no significa ser simplones, ingenuos o necios, ni empeñados en no querer ver los problemas y las dificultades. El optimismo inteligente que reivindico es la capacidad de tener un ideal, es la capacidad de tener un norte como guía, sabiendo que lo importante es el viaje, no la llegada. Dicho de otra manera, desde la perspectiva de la esperanza y del optimismo inteligente que vamos a situar como base de entender hoy y ahora el voluntariado, el compromiso solidario por mejorar el mundo es válido no solo en función de su eficacia y de su eficiencia, sino también y sobre todo porque creemos que no hay acto de amor que caiga en saco roto de manera definitiva e irreversible. Por eso,
No puede haber esperanza ni optimismo inteligente, y reivindico esto como perfil de nuestro voluntariado, en quien no tenga un cierto nivel de aceptación de sí mismo y de su propia historia, con sus luces y sus sombras, en quien no disfrute de una cierta autonomía y libertad personal respecto de lo material, en quien no tenga la convicción de que su vida tiene un sentido y de que uno va creciendo poco a poco conforme es consecuente con los valores en los que cree y con las metas que se propone, en quien no entienda que en la vida hay muchas preguntas que se nos van a quedar sin respuesta y que la incertidumbre y el error están inscritos en nuestro disco duro mental y vital. En una palabra, no puede haber esperanza ni optimismo inteligente en quien no entienda que necesitamos desarrollar bastante más de lo que lo hacemos nuestra inteligencia espiritual, o sea, nuestra capacidad de encontrarnos en profundidad con nosotros mismos y ahí descubrir nuestra capacidad de amar, de pensar, de decidir y de actuar por nosotros mismos en orden a la transformación de nuestra propia realidad. La esperanza, el optimismo inteligente debe ser la base de nuestro voluntariado. ¿Y en qué se fundamenta o se debe fundamentar? En la convicción perfectamente expresada hace mucho tiempo o no hace tanto tiempo por Nelson Mandela de que nunca, nunca, nunca se le puede negar a nadie la posibilidad de cambiar, porque el día que neguemos esta posibilidad estamos negando la vida. Pues bien, en este marco, ¿qué lecciones nos enseña la Dana? ¿Cómo aplicar estas lecciones a nuestra realidad del voluntariado? Me encantaría tener más tiempo para explayarnos, compartir y debatir estas reflexiones, pero por disciplina con la organización nos vamos a fijar solamente en 3 lecciones especiales. En primer lugar, la Dana nos ha enseñado a descubrir que estamos instalados en una enorme fragilidad y vulnerabilidad. Nos ha ayudado a darnos cuenta que respiramos juntos, que nos rozamos permanentemente entre nosotros, conocidos o desconocidos, que nuestros cuerpos son porosos, que compartimos un mismo aire, agua, día, noche y tierra. En una palabra, la Dana nos ha enseñado que dependemos absolutamente los unos de los otros. Por eso, frente a la impresionante crisis de atención humana que está comportando ya la era y civilización digital, la Dana nos ofrece la posibilidad de reconectar con nosotros mismos y darnos cuenta que no solo somos habitantes, sino que somos, sobre todo, ciudadanos. Mirad, habitante es un concepto demográfico, técnico. El área metropolitana de Valencia creo que tiene en torno a 1,5 millones de habitantes, Zaragoza tiene 700.000, Medina del Campo tiene 21.000. Pero ciudadano es un concepto político y ético, y se refiere a aquel habitante que integra en su disco duro vital y mental el sentido de lo común y de lo colectivo, la preocupación por los demás. El ciudadano es un habitante que no solo conjuga el yo o el mí, mi marido, mi mujer, mi hijo, mi casa, mi coche, mis fondos de inversión, mi segunda vivienda, mi, sino que sobre todo conjuga el nosotros, vosotros y ellos. Nadie puede exigirnos que seamos hombres 10 o mujeres 10, que seamos héroes, heroínas o los más listos o listas de la manada. Todos y todas los que estamos aquí somos gente muy normal, con nuestras rarezas y nuestras manías, que tenemos derecho a cansarnos, a desanimarnos, a equivocarnos, a no saber muchas veces qué hacer o por qué camino continuar. Somos personas que sabemos que nuestro camino en la vida es siempre la búsqueda. Pero si hoy y ahora, con todo lo que hemos vivido y pasado con la Dana, no entendemos de una vez por todas que somos comunidad, y que sobre todo tenemos que ser ciudadanos y ciudadanas, con lo que esto conlleva de preocuparnos por los demás, especialmente de los más necesitados, entonces me temo que, como decía Aristóteles, somos idiotas autocentrados, preocupados únicamente por nuestro propio ombligo, porque pensamos que es el único y el más redondo. Para mí la primera lección de la Dana es, o debería ser, recuperar con fuerza nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas en el sentido más ético y político de la palabra. Esta primera enseñanza es fundamental y como tal se sitúa en la base de otras lecciones o enseñanzas que podríamos descubrir.
Esto, aplicado al escenario de nuestro voluntariado, significa especialmente dos cosas que quiero resaltar. La primera, que quede bien claro que a pesar de la instrumentalización política que ejerce sobre nosotros el Estado y el mercado, el voluntariado, nuestro voluntariado, no tiene el objetivo último y finalista de remediar benéficamente las injusticias que el propio sistema crea o mantiene. Que quede bien claro que el voluntariado no somos la marca blanca del sistema. Que quede bien claro que no somos ni queremos seguir siendo la sonrisa amable de este capitalismo de rostro humano. Tengamos esto claro, por lo menos a nivel conceptual, aunque luego muchas veces en la práctica sea muy difícil discriminar dónde acaba el café y dónde termina la leche. Los voluntarios y voluntarias de la Dana habéis jugado un papel insustituible en la respuesta humanitaria integral a esta catástrofe. Porque, como decía en la televisión una de las víctimas, los voluntarios no han venido solo a limpiar nuestras calles, sino también y sobre todo a escucharnos, a abrazarnos, a llorar con nosotros, a estar a nuestro lado cuando nos hemos encontrado hundidos porque lo habíamos perdido todo. Somos y nos hacemos voluntarios porque queremos cambiar las cosas, porque queremos que el mundo sea menos estúpido y más justo, porque los que hemos nacido en una parte del mundo con múltiples oportunidades, tenemos la obligación moral de devolver a la sociedad como don lo que hemos recibido como privilegio. En una palabra, somos voluntarios porque hemos comprendido que la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos. Pensad que por muy jodidos que estemos, siempre podemos y tenemos que dar algo a los demás. Y la segunda aplicación al voluntariado de esta primera lección de la Dana es que siempre surge un voluntariado coyuntural, puntual, lleno de ímpetu y de coraje en situaciones de emergencia, siempre. Entiendo perfectamente que ver como la veíamos una catástrofe tan monstruosa levante de sus sillas a miles y miles de personas, sobre todo jóvenes, como nos ha recordado la concejala, impulsados por un chute y una hemorragia emocional y puntual que les lleva a los lugares de catástrofe. Por lo tanto, y que quede bien claro, sí al arrojo y a la demostración de amor social que han evidenciado las más de 100.000 personas que han arrimado el hombro durante la Dana y después. Pero con la misma rotundidad afirmamos que hoy y ahora lo que necesitamos verdaderamente es un voluntariado con vocación de permanencia. Un voluntariado que contribuya a soluciones estructurales y sostenibles. Un voluntariado que sea un componente esencial en la generación de equipos locales capaces de mantener los impactos positivos de la reconstrucción a largo plazo. Un voluntariado que conforme va pasando el tiempo y la emergencia da paso a la recuperación, sea capaz de participar también en la identificación de nuevas necesidades específicas de la comunidad, porque nuestra comunidad, que ha sufrido tanto, que ha sufrido lo indecible, tiene que ser capaz de sostenerse por sí misma cuando no haya nadie o casi nadie de fuera en nuestro territorio. Ojo. Mucho ojo, el voluntariado no puede entenderse ni puede utilizarse por nadie como un Kleenex que se utiliza y se tira. Y el que esto no sea así depende de muchas variables, pero en gran parte depende del diseño de nuevas políticas sobre participación comunitaria y participación ciudadana. Si después de lo que hemos vivido y seguimos viviendo, el Gobierno de la Comunidad de Valencia y de los 78 municipios que han sufrido la Dana no son capaces de crear nuevas políticas de participación cívica y comunitaria como uno de sus ejes fundamentales de gobernanza, con visión de luces largas, sin enanismos rastreros y reconociendo, entre otras cosas, que el voluntariado, sus organizaciones y el tercer sector son un sujeto político imprescindible y de calidad, si esto no pasa, pues entonces tendremos que volver a recordar aquella viñeta de Mafalda en la que al contemplar la fotografía del mundo
absolutamente desenfocada, gritaba con fuerza eso de por favor, que paren el mundo, que me bajo. Segunda lección. La Dana nos ha enseñado que el trabajo por el bien común y por los cuidados sostienen la vida. Hemos redescubierto que lo público y los trabajos relacionados con el cuidado son fundamentales para sostener los pilares más importantes de nuestra vida. Esto que parece una obviedad está siendo cuestionado por muchas políticas públicas, por ejemplo en el caso de la sanidad o de la educación, y ha sido invisibilizado groseramente en el caso de los cuidados. La idea mercantilizadora y privatizadora de las mal llamadas políticas de austeridad han erosionado directamente ámbitos que afectan a la vida y a la dignidad de las personas. Por lo tanto, para mí, otra lección clarísima de la Dana es que un sistema político y social construido sobre la desigualdad y el beneficio económico no puede abordar con acierto una crisis de esta magnitud. La consecuencia de esto es entender que hay bienes y servicios que deben ser puestos fuera de las leyes del mercado. Nuestra alimentación, nuestra salud física y psicológica, nuestra necesidad de sanar, nuestra educación, nuestra capacidad de cuidar a los otros con unas dignas condiciones. Creo que durante estos tiempos durísimos de Dana y de posdana, las organizaciones sociales y entidades habéis seguido una estrategia muy inteligente. ¿Cuál? Resistir y minimizar los daños. Esto ha sido un acierto, porque habéis conseguido manteneros vivos, habéis estado muy cerca de las personas y familias afectadas y habéis buscado imaginativamente solución a sus necesidades. Formidable. Pero creo que hay que ir cerrando esta etapa poco a poco y cambiando el chip. Ha llegado el momento de preguntarnos con seriedad en nuestras entidades qué lecciones hemos aprendido. ¿Cómo replantear nuestra organización y funcionamiento después de este momento histórico decisivo? ¿Qué nuevos planes y áreas de acción tenemos que asumir? ¿Cómo garantizar siempre la coherencia ideológica de nuestro proyecto y su viabilidad económica? ¿Hacia qué nuevo voluntariado debemos caminar? Mirad, nuestra asociación, nuestra entidad, nuestro voluntariado puede ser muy sencillo, muy popular, muy cercano, sin grandes complicaciones organizativas. Pero una cosa es lo popular y otra cosa es lo cutre. Y si nuestro voluntariado actuase o se moviese sin proyecto, sin programa, sin equipo, sin evaluación de resultados y de impacto, sin control, sin formación, sin conocimiento suficiente de la realidad en la que vamos a intervenir, esto no es de ser sencillos ni populares, esto es de ser cutres, descuidados, de no respetar a los que servimos, de no respetarnos a nosotros mismos como ciudadanos y ciudadanas activos sociales. Por lo tanto, a tiempos nuevos, nuevas miradas. Otra cosa más. Creo que tenemos que entender que en nuestro trabajo de servicio voluntario a la comunidad hay que mantener dos sumandos, técnicas y actitudes. O dicho de otra manera, la calidad de nuestra acción voluntaria va a depender de la combinación mejor o peor de estas dos variables. Hablando de técnicas, definitivamente, en el voluntariado del siglo XXI y del tercer milenio sobran los buenismos. Y hace falta claramente competencias técnicas, estrategias eficaces y eficientes, metodologías bien planificadas, profesionalidad en todos los que nos movemos en estos escenarios. Pero ojo, hay que tener también actitudes, o sea, hay que tener alma, amor por lo que hacemos y por aquellos a los que servimos. Y cuando utilizo aquí el concepto amor, lo hago con toda intención, consciente de que en estos escenarios y en estos momentos tan duros, esto de amar puede sonar a algo cursi, poco profesional y políticamente incorrecto. Pues os digo desde mi experiencia ya de perro viejo, solo van a superar los efectos devastadores de la Dana aquellos profesionales y voluntarios, aquellas entidades que se carguen de una fuerte capacidad de amar en un doble sentido. Primero, desear y buscar lo mejor para el otro, usuario, voluntario, colaborador, aunque tenga motivaciones, ideologías y comportamientos muy diferentes a los míos. Y en segundo lugar,
saberse apoyar en profesionales y voluntarios que verdaderamente se experimenten como equipo para cargar pilas, para buscar conjuntamente soluciones, para compartir sentido del humor y de la fiesta, para ejercitar la confianza y la lealtad mutuas, para no tener envidia y saber aceptar con alegría el liderazgo de los demás. Os lo ruego. En esta nueva etapa de vuestras organizaciones, necesariamente imaginativa y creadora, cuidad con mimo que todos vuestros voluntarios y voluntarias conozcan y valoren el sentido de identidad de su proyecto misional y el sentido de pertenencia a su equipo. Cuidad que todos los voluntarios y voluntarias de nuestras organizaciones experimenten su voluntariado como un espacio amable de lucidez y de desarrollo personal a la vez que comunitario. O de lo contrario, los enormes esfuerzos de gestión y organización que estáis llevando a cabo pueden acabar siendo tan inútiles como intentar arar el mar. No todo vale significa también entender que después de la Dana, un objetivo claro como plataformas, organizaciones del tercer sector y más donde haya quizá gobiernos con poca sensibilidad hacia estas cosas, debe ser el de formar ciudadanía, o sea, incidir políticamente hacia abajo. ¿Qué significa esto? Pues intentar activar a las personas que llaman a nuestras puertas, no solo para que como buenos voluntarios resuelvan eficazmente las necesidades de nuestra comunidad y de su entorno, sino también para que como consecuencia de su contacto con nosotros y del conocimiento de nuestra misión, se conviertan en activos sociales. No olvidéis lo que hemos dicho anteriormente, nuestro objetivo como voluntarios no es remediar benéficamente las injusticias que el sistema crea o mantiene, sino conseguir personas y entornos comunitarios sanos en una sociedad integralmente sana. No olvidéis nunca, sobre todo los que tenéis responsabilidades políticas y de gestión comunitaria, que el capital social más importante de nuestro municipio es o debe ser su nivel de participación comunitaria y ciudadana. Por lo tanto, voluntariado e incidencia política no son los polos de una contradicción. No podemos plantearlos como o, sino como y. Son partes de una misma línea de continuidad. Es un sumatorio de dos sumandos. La Dana, finalmente, nos ha enseñado a constatar la necesidad de la cooperación y de la coordinación, de sumar esfuerzos y recursos en una sociedad profundamente interdependiente. Seamos sinceros y reconozcamos que lo que nos hace verdaderamente débiles muchas veces no es que seamos pocos, es que estamos mal coordinados. El espectáculo de descoordinación que se ha podido dar entre algunas administraciones, instituciones, colectivos y programas, la guerra de guerrillas dentro de algunas instituciones, áreas, servicios y equipos, la atomización de colectivos, programas y asociaciones, y todos trabajando en el mismo territorio, con las mismas comunidades y habiendo sufrido la misma catástrofe, todo esto refleja que todavía somos muy débiles y poco inteligentes porque seguimos empeñados en ser más jefesius que indios. Todos sabemos que la coordinación es difícil, porque tiene que ver con lo que decíamos hace un rato de las actitudes. Todos sabemos que la coordinación es el resultado de un proceso largo y lento de encuentros que supone claramente querer encontrarse, querer desbloquearse, querer reunirnos, querer llegar a consensos, querer y saber ceder, querer superar paulatinamente niveles, todo poco a poco. La coordinación no llueve del cielo, nace de la tierra. Todos sabemos que existen diferentes niveles de coordinación que se pueden recorrer. Coordinación a nivel informativo, de consulta, de elaboración conjunta de programas, de ejecución conjunta de programas, teniendo muy en cuenta que el acierto de dicha coordinación entre diferentes entidades, equipos o administraciones no está en conseguir siempre el grado superior de esta escala. No puede ser posible por el peso de nuestras diferencias muchas veces, pero tiene que estar en la inteligencia de asegurarnos un grado realista de coordinación, el que sea, siempre en función de nuestras condiciones y posibilidades reales. Definitivamente, después de la Dana,
La coordinación entre nosotros como tercer sector y con nuestras administraciones no debe ser un elemento estético, coyuntural o de conveniencia. Es o debe ser un elemento estructural de nuestra entidad y de nuestro trabajo, de tal manera que incluyamos la coordinación como un elemento fijo e innegociable en nuestro funcionamiento y en nuestros programas. Cuando elaboremos un programa de intervención, sea en el campo que sea, siempre debemos responder a estas dos preguntas claves. Para el desarrollo de este programa, ¿con quién me voy a coordinar y a qué nivel? Termino. Creo que ya he ocupado, María José, todo mi tiempo asignado. Entiendo que hoy y ahora no es fácil construir un futuro esperanzador a pesar de que ese es nuestro deseo. Entiendo que todos nosotros y nosotras somos también parte de una humanidad instalada en la contradicción de imaginar, por un lado, cómo alcanzar otros planetas, cómo prolongar la vida humana, cómo vencer enfermedades intocables hasta ahora, y por otro lado, a la vez, sentir la impotencia de imaginar y construir modelos y formas de vida que superen el capitalismo salvaje que nos domina y la antipolítica que nos amenaza como cultura dominante y como modelo de gobierno. Pues bien, desde la confianza y desde la complicidad de haber compartido estos pensamientos y sentimientos con vosotros y vosotras, me atrevo a pediros que nos convirtamos todos y todas en espeleólogos de la esperanza, en espeleólogos del optimismo inteligente, capaces de alumbrar cavidades y vericuetos que nos permitan avanzar hacia posibles salidas. Cada uno como pueda y como sepa, pero siempre poniendo a la persona en el centro de la vida y de nuestra vida, respirando con fuerza el aire fresco de la preocupación por lo comunitario y con la mano agarrada de los compañeros y compañeras con los que hacemos la travesía, ayudándonos siempre los unos a los otros. No olvidéis nunca que somos voluntarios y lo seremos para defender los derechos de nuestras comunidades y del mundo, para promover la participación y para generar cambios sociales. Y desde luego os puedo asegurar que precisamente este es el mejor momento para actuar. ¿Por qué? Pues porque es nuestro momento. Así que muchas gracias y un abrazo grande. Muchas gracias, Enrique. Hemos cumplido. Puntualidad absoluta. Qué bien, qué bien. Alemana. Bueno, un placer. Ha sido un placer escucharte, Bueno, pues si os parece, vamos a bajar al coffee. Os he dicho la parte de abajo. Un pequeño apunte. Las personas que tengan algún tipo de intolerancia o bueno, algún tema relacionado con alergias y demás, se tienen que ir a la zona de la barra a pedir su almuerzo, ¿vale? A la barra de abajo, no a la barra del bar de enfrente, ¿vale? Y lo mismo pasará para la comida, ¿vale? Bueno, gracias y nos vemos a las 12 menos 2 aquí mismo.